Verdadera tragedia lo que se está viviendo por estos días, hace más de un año en Copiapó. Germán Chisler tiene todos los detalles de este caso, sobre todo por qué este hombre, si tenía 24 años de condena por robo con violación, se encontraba libre en la calle. Pero antes queremos saludar a Greti Hoffman, perito forense, que ya está con nosotros. Greti, ¿cómo estás? Buenos días. Un caso impresionante, impactante, sí, claro, que lo único que hace es recordarnos lo que ocurrió en Alto Hospicio. Absolutamente. En este caso, primero tenemos que analizar y ver desde la perspectiva forense si es que estos mismos casos pueden tener relevancia uno con otro caso, claro, para finalmente determinar si es que puedan venir desde la misma persona. Sí. Yo creo que las policías están trabajando un poco en establecer este tipo de puntos, si es que finalmente los peritajes o las formas de hallazgo, etcétera, pueden coincidir entre una desaparición y otra. Greti, en los dos primeros casos de desaparición había un nudo. El caso estaba ciego, no se sabía bien por dónde se podía resolver. Pero en el caso de Catalina, claro, de la última chica, la madre se entera de que algo malo le está pasando a su hija en el mismo instante en el que le está pasando. O sea, ella habla por teléfono. Catalina le dice a su mamá que se va a juntar con una amiga. La mamá se entera que está en una fiesta y la llama. ¿Dónde estás? Estoy en una fiesta. Vente para acá inmediato. Ella se va con su amiga. La amiga la deja en este colectivo y se va. La mamá la vuelve a llamar. ¿Dónde estás? Y ahí la mamá le dice, me tiene amarrada. Ay, mamá, ayúdame. La mamá, desesperada, va corriendo a Carabineros. Le está pasando algo a mi hija, está amarrada no sé dónde. Este es el contexto. Y aún así pasa un muy buen tiempo. 23 de junio. Un largo trecho. El 23 de junio fue el 23 que acaba de contar de Catalina. Hasta que esta persona cae. ¿Cómo cae? ¿Cómo descubren quién es la persona, Germán? Porque esa llamada fue fundamental para poder rastrear el celular y situar el lugar en donde había sido efectuada esa comunicación con la madre. Catalina, una joven de 16 años que desapareció el 23 de junio y que justamente a partir de ese llamado, con llanto de por medio y con un llamado de auxilio porque estaba amarrada, bueno, se localiza el lugar, se determina que era un sector de Copiapó, justamente, y Paipote. De Paipote, específicamente, sí, muy cerca de Copiapó. Y comienza a hacerse una labor investigativa hasta que una cámara de seguridad muestra a un colectivo. Ese colectivo tenía una patente. Con la patente van a ver al dueño del automóvil y llegan justamente a este dueño. Él dice que efectivamente el auto le pertenece, pero que lo había prestado. Que se lo había prestado a tal persona, un señor Hugo Pastén, de 42 años. Esa es la persona que está detenida, Hugo Pastén, de 42 años. Encuentran el colectivo, hacen pericias a este colectivo y determinan que al interior del automóvil habían restos de sangre que eran de Catalina. Y no solo todo eso hizo configurar entonces el panorama para poder tomarlo detenido el día de ayer. Y lo que también llama la atención es que a los pocos días de Carabinero llega una persona, un recolector de basura, que llega con los documentos. Llega con el carnet de manejar, el carnet de identidad y una fotografía del hermano de Catalina que fueron encontrados en el camino internacional, ahí cerquita a Copiapó, que estaban en un basural. Sí. Entonces inmediatamente, o sea, aquí ya... Aldo, que esto es lo que llama la atención, porque aquí habían evidencias, entonces, que llama la atención por qué se han demorado tanto tiempo. La evidencia del llamado telefónico, que una madre le dice que la hija le dice a su madre, me tienen amarrada, mamá. Y por otro lado, encuentran los documentos de esta hija desaparecida en un basural en otro lado de la ciudad. Entonces, ¿por qué hoy día, a cuánto estamos, para ser exactos? 12 de julio. 12 de julio, si esto ocurrió el 23 de junio, recién ayer toman detenido al presunto sospechoso. Porque hay que establecer el nexo causal. Yo tengo que establecer un vínculo. Esto es igual que una cadena. Cada eslabón debe ir relacionado con el otro. Porque si se rompe la cadena, después no tengo cómo probar. Y si no tengo cómo probar, entonces puedo tener un culpable en la calle en el corto plazo. Y además, se puede cometer el error fatal de inculpar a un inocente. Se investiga para detener y no se detiene para investigar. Pero Aldo, perdón, ya, ok, la Cone te pregunta por lo que aconteció con Catalina el 23 de junio. Pero yo no quiero ni pensar que en este caso además hay una letanía por discriminación. Otra de las chicas es boliviana. Ella fue a dejar a su hijo al jardín infantil.
y desapareció en un colectivo. Entonces, todo el mundo sabe que ella vuelve a su casa en colectivo. Y sin embargo, de ese caso pasaron meses. Ahí estamos hablando de mucho más tiempo. Fue en octubre del año pasado. En octubre del 2018, esta chica boliviana desaparece. El marido desesperado la busca y dice, pucha, mi señora fue a dejar a mi hijo al colegio. Efectivamente, el hijo llegó. Ella siempre se ha vuelto en colectivo a la casa, pero no fue a buscar a su hijo al colegio. Entonces, si hay un colectivo que hace desaparecer a una mujer en octubre del 2018, ¿cómo no se va a lograr periciar? No se hace el trabajo con las mismas ganas, no se hace el trabajo con la misma precisión, con el mismo profesionalismo, porque es boliviana, porque es extranjera. Ahí, Greti, yo creo que tenemos una materia de discusión importante. Yo encuentro súper relevante que desaparezca una chica que va a dejar a su hijo al colegio, y me da lo mismo la nacionalidad, y no se logra encontrar a esa persona. A ver, primero es importante destacar que tenemos un punto en común de los dos casos, que es la desaparición a bordo, al parecer, de un colectivo. Sí. ¿Ya? O sea, eso es un punto conexo, por así decirlo. Segundo, es importante que me llama la atención en el primer caso, que finalmente lo que funciona, si te das cuenta, es la primera diligencia. La madre recibe el llamado telefónico de su hija, reacciona inmediatamente y las policías también reaccionan. ¿Por qué? Porque se hace la georreferenciación del llamado telefónico para poder ubicar el colectivo, la persona, la cámara, y de esta forma finalmente llegar o establecer finalmente un patrón de investigación para poder tomar. Y que finalmente también nos cuadra con esta otra historia, ¿ya? Eso como en primer contexto. Segundo, en este caso se mantienen todas las aristas investigativas necesarias como para poder establecer responsabilidad. Tenemos, como no habíamos tenido en otros casos de desaparición, antecedentes certeros. Sí, pero Greti, ¿sabes lo que pasa? Que yo me pongo en el caso como mamá. Me pongo en el lugar de esta madre, que yo recibo un llamado de mi hija que me dice, mamá, estoy amarrada, el 23 de junio, y recién el 12, que yo sé que ahí mi hija está con vida. 11 de julio se toma la persona detenida y yo todavía no sé el paradero de mi hija. O sea, en ese momento estaba con vida. Pero, ¿qué ha pasado en estas 2 semanas? ¿Qué ha pasado en estas 2 semanas? Yo todavía no sé dónde está mi hija. Además, este tipo no ha hablado y no se ha encontrado. Mi hija estará con vida, mi hija está secuestrada. ¿Qué le habrán hecho a mi hija? Entonces yo siento, ahí, Donaldo, por eso, volvemos un poco a lo que pasó, lo que ha pasado con todas las desgracias de mujeres que han desaparecido. El protocolo, cuando se hace una denuncia por presunta desgracia, los protocolos, no se encienden las alarmas inmediatamente. Entonces, ¿cómo explicamos que han pasado 3 semanas y todavía no se sabe el paradero de Catalina? Porque en Chile no existe una ley específica para este tipo de situaciones que lamentablemente se están reiterando. No hay una ley específica, hay una ley general para todos. Entonces, a todas las personas, sin distinción de su sexo, raza, estirpe o condición, se les busca de la misma manera. Se ingresa una base de datos y se comienza a buscar en términos genéricos por todo el territorio de la República. Pero cuando desaparece una mujer de determinadas características, no hay una ley especial. Quiero que hablemos un poco de quién es este hombre, quién es esta persona. No es cualquier ciudadano. No. Él tenía un prontuario y un historial aberrante. ¿Y por qué estaba en la calle, Germán? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué una persona condenada a 24 años por delitos de robo con violencia cometidos en el 2004? ¿Por qué? Con violación. Es robo con violación. Dije violencia. Robo con violación, seamos claros. Él tiene condenas por robo con violación por delitos cometidos en el 2004. Un año después, el 2005, es condenado a 24 años de cárcel. Ya. Si sacamos la cuenta, del 2005 a la fecha han pasado 14 años. ¿Obtuvo algún beneficio? ¿Por qué está libre? ¿Por qué está libre si estuvo 14 años aparentemente en la cárcel? ¿En qué momento obtiene esta libertad? ¿Qué pasa, Aldo? ¿Hay beneficios para este tipo de condenas de robo con violación? Para cualquier delito, menos los delitos antiterroristas, o menos las personas condenadas a presidio perpetuo calificado. Esta persona, como estaba condenada a 24 años, al entregar el 50% de la pena, porque rige la ley antigua de revisión condicional de la pena, no la ley nueva, entonces él dice, yo cumplí el 50% de la pena, tengo comportamiento intachable dentro de Gendarmería y con el 50% de la pena puedo postular. ¿A qué puedo postular? A la libertad condicional. Se reúne la comisión y ¿qué dice? A ver, ¿este señor cuánto tiempo lleva preso? Este señor lleva preso 12 años, 14 años. Por lo tanto, ¿y cómo se ha portado dentro de la unidad penal? Mire, esto es un delito que él cometió hace 14 años atrás y su comportamiento dentro de la unidad penal es ejemplar, está plenamente reinsertado. ¿Por qué entonces no le damos una oportunidad para que vuelva a la sociedad y se le concede la libertad condicional?
y por eso sale en libertad. Es decir, él cumple los requisitos que establece la ley sobre libertad condicional antigua y le dice, señor, usted puede salir a la calle ahora. Y por eso que está en la calle, porque cumplió con los requisitos de la libertad condicional. Pero un violador dicen que no se rehabilita. Claro. Eso lo dice desde el punto de vista psicológico, eventualmente psiquiátrico, pues no desde el punto de vista jurídico. Para la ley no hay ningún sujeto no reinsertable.